Hola, Dios le bendiga. Solamente quiero compartir algo pues que estuve pensando y en estos días, como siempre, estoy pensando y meditando en la palabra y en las cosas que están pasando. Pero dentro de los desafíos que estamos viviendo en este tiempo, ¿cómo vemos el mundo? Si dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para salvación, ¿verdad? Estos versículos los usamos para evangelizar, de tal manera amó Dios al mundo, los usamos para evangelizar, pero nos habla de que Dios envió su Hijo al mundo que ama. Y yo quiero como pensar un poquito en lo que sería como una cosmovisión, la visión del mundo. ¿Cómo es tu cosmovisión? ¿Cómo es mi visión del mundo? ¿Cómo es mi ventana mental hacia el mundo? Ese panorama mundial, ¿verdad? Que en estos tiempos que vivimos, tanto nosotros como cristianos, otros cristianos, la iglesia y las familias, estamos siendo desafiados a cambio. Si miramos hoy, constantemente estamos en una sociedad que cambia. Ahora mismo miren lo que estamos viviendo con esta cuestión de la pandemia. ¿Quién iba a decir que en este año 2020 íbamos a estar, el mundo entero se iba a paralizar cuando todos teníamos planes, todos teníamos eh, planes para hacer y diferentes cosas, ¿verdad? Que queríamos hacer, pero estamos constantemente en una sociedad cambiante. Hay rumores de guerra, de un país a otro, crisis humanitarias, países con gobiernos corruptos, países como Venezuela, que vemos una Venezuela antes y una Venezuela después. Personas que vivimos hoy con enfermedades, no solamente te estoy hablando del COVID, ¿verdad? Te estoy hablando de enfermedades que tienen diferentes enfermedades, hasta enfermedades raras, como el cáncer también arrasa y otro tipo de enfermedades. Y estamos escuchando constantemente como eh, lo que está pasando, por ejemplo, en Medio Oriente, los cambios climáticos que nos afectan a todos, desastres atmosféricos. Podemos enumerar tantas cosas y podemos decir que hoy en día tenemos una sociedad donde se siente cansada, una sociedad cansada. Podremos decir, ¿será esta la sociedad del cansancio? Bueno, yo diría que sí, que dentro de todo estamos envueltos en actividades todo el tiempo, en familias, en iglesias, personales, actividades profesionales, todo el tiempo es como una actividad. Y en este tiempo hemos paralizado muchas de esas actividades, ¿verdad? Por las circunstancias. Y ahora todo es cibernético y nos encontramos como en un mundo cibernético, en un mundo tecnológico. Ahora mismo yo le estoy hablando a ustedes por medio de la tecnología, ¿verdad? Por medio de un video, cuando quizás en otro momento esto lo pude haber compartido en persona. Pero todo cibernético nos encontramos como dentro de todo, ¿no? Como en un estrés que nos enferma, que nos llena de ansiedades y a veces estamos físicamente cansados y emocionalmente y espiritualmente como que ya estamos agotados. Hoy más que nunca encontramos tantos casos de depresión, vemos personas depresivas, muchos se sienten solos, como que nada te satisface. Hay mucha agresividad, mucha inseguridad por todos lados. Pero dentro de todo este panorama, nuestro desafío como iglesia y como hijos de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y Jesús nos ha empoderado de esto. Jesús dijo en Mateo 9:38, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad de ir, de enviar gente a los campos, a las naciones, incluyendo, ¿verdad?, a mi entorno, a mi comunidad. Y aquí yo estoy en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos vemos que están todas las naciones del mundo se encuentran aquí en Estados Unidos. Y el Señor nos dice y nos manda a orar por obreros, para que vayan, para que salgan, para que hagan su labor. Y me llama la atención como Jesús dijo en Lucas 11:1 que dice, el discípulo le dijo a Jesús y le pregunta, Señor, enséñanos a orar.
Enséñanos a orar porque tenemos que aprender a orar específicamente, intencionalmente por estas cosas. Yo he aprendido, en mi caso, ¿no?, a pedirle a Dios que me enseñe a orar por diferentes situaciones, por diferentes razones, por diferentes motivos, por el mundo, no solo por lo mío, que es importante, sino por aquello lo cual, como dije al principio, Dios amó de tal manera, amó Dios al mundo. La iglesia es y debe ser agente sanadora para la sociedad, pero también para las naciones. Hace unos años atrás, en el 2018, tuve la oportunidad de ir a Medio Oriente, específicamente a Jordania, y pude estar con viudas que venían de Siria, que eran refugiadas. Pero yo antes de, ¿verdad?, conocí esa experiencia que fue una experiencia muy enriquecedora para mi vida, ¿verdad?, lo que aprendí. Pero lloraba por esos refugiados antes, pero jamás pensé que Dios me enviaría. Tuve como que un choque cultural y pude sentir la miseria espiritual y la esclavitud religiosa la cual viven. Hay familias de los refugiados, por ejemplo, muchos que se convierten, donde Dios se les revela en sueños, hablando específicamente de los refugiados sirios, de las viudas sirias, de los musulmanes, que se convierten y Dios se les revela en sueños y de manera sobrenatural. Y están los campos refugiados, los campamentos, que salen y no vuelven, y allí pasa de todo en estos campos de refugiados. Yo no pude ir a entrar a esos campos porque eso no está permitido, pero sí tuve la oportunidad de verlos de afuera, de pararnos con un grupo y orar y enviarles palabras, y de conocer a un grupo de viudas con sus hijos que salían de los campos, algunas de ellas, y otras de ellas salían de Siria. Como dije, eran viudas. Sus esposos murieron durante la guerra de Siria. Y conocí dentro de esta experiencia, ¿verdad? Quiero pues ser como breve. Conocí misioneros jóvenes, estudiantes que a través de su profesión van y les sirven en estos lugares. Y muchos de estos sirios que salían, primero me impresionó esto de que conocí gente joven que iban a estos lugares, ¿verdad? Gente jóvenes que están dispuestos a estudiar, están dispuestos a lo que estudiaron y a ejercer su profesión en estos lugares de Medio Oriente, Jordania, Irak, Irán, en otros lugares en Medio Oriente, donde tal vez el evangelio no es como nosotros lo vemos y como nosotros estamos acostumbrados. Se hace de una manera muy diferente. Pero me llama la atención que muchos de estos sirios que salen de los campos refugiados, que salen de Siria y ahora están en Jordania específicamente, que fue el lugar que yo visité, eran gente que muchos de ellos eran gente de dinero, que tuvieron que huir por causa de la guerra y por causa de lo que vivían. Me sorprendí de que hoy nosotros podemos decir que estamos bien, estamos en un lugar cómodo, aparentemente seguro, pero nunca podemos imaginar que estas cosas puedan suceder en un mundo, en el mundo o en el lugar o en el país donde nos encontramos. Nunca podemos imaginar que, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿verdad? No es que no pienso en eso, pero que pueda pasar aquí en Estados Unidos, nosotros cómodamente, las ayudas que recibimos, el país de las maravillas, como dicen muchos, el sueño americano, y de momento se forme una guerra o de momento se forme algo donde nosotros tengamos que huir a otros países y tengamos que ser refugiados también, o tenemos que ser unos desplazar del lugar y caminar de un día a otro, de un lugar a otro, de un día a otro, o de un lugar a otro a diferentes lugares. A mí me sorprendió estando allí ¿verdad?, en este lugar donde visitamos estas viudas, en una casa de misioneros. Yo me sorprendí ver a niños cantando, ver niños soñando con Jesús y hablando de Él. Y pensaba, estos nenes son el futuro de la iglesia.
Me pensaba ver mujeres viudas que venían de la guerra sufriendo, las pensaba ver llorando, pensaba verlas en miseria, pero encontré mujeres alegres, viudas, adorando al Señor, mujeres que tal vez ya dejaron de ser como eran porque conocieron a un Jesús que vive. Si vemos tal vez, como dice aquí en América Latina, como podemos ver, hay mucha necesidad, hay mucha pobreza, pero Latinoamérica pasó a ser de un campo misionero a una fuerza misionera. Que yo estoy hablando con esto, que hay muchos en Latinoamérica que nos podemos preparar para ir a estos lugares, a servir a estos lugares donde aún todavía el Evangelio no ha sido predicado. Sí es cierto que ahora mismo en Puerto Rico hace unos años atrás, en el 2019, 2018 por ahí, surgió lo de María y terminó siendo también un campo misionero porque necesitaron ayuda, muchas organizaciones fueron y ayudaron, todavía las iglesias, hay lugares que se están recuperando, todavía hay iglesias que siguen ayudando. Luego vino hace poco, este mismo año, empezando el año, el temblor que hubo, el terremoto que hubo, que la parte sur de Puerto Rico también fue bastante afectada. Y por ahí podemos seguir enumerando tantas cosas que están pasando. Podemos hablar de los fuegos que hubo en Australia. Podemos decir tantas cosas que mundialmente estamos viendo. Y terremotos en países, diferentes países, volcanes en erupción, etcétera, 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 que podemos mencionar. Pero no debemos de dejar de hacer y que estas cosas no nos detengan. Y no debemos de dejar de hacer aquí ni dejar de hacer allá. Allí no han escuchado en estos países el Evangelio. Fíjense esto, que en China en el 2011 había 67 millones, se estima que en el 2000, o sea, 67 millones de cristianos, y se estima que en el 2030 247 millones van en crecimiento para ser cristianos. Es la mayor población del mundo. Estoy poniendo como ejemplo, estoy hablando de diferentes cosas, pero como que para que pensemos en estas cosas, son unas notas que yo escribí, como que he estado reflexionando en estas cosas. Hoy en día existe una iglesia perseguida donde mueren por causa de Jesús. Y al decir una iglesia perseguida, yo estoy hablando de cristianos católicos, estoy hablando de cristianos evangélicos, de todo aquel que cree en Cristo. Y yo he escuchado varios testimonios de musulmanes que se convierten o de otras religiones que donde ellos dan testimonio de cómo conocieron a Jesús, de estos musulmanes que se han convertido, donde ellos han soñado con el Señor y que el Señor, ¿verdad? Jesús se les aparece, Yeshua, como dicen ellos, y viene algún cristiano o de esta manera vienen a los pies del Señor. Estoy hablando como resumiendo, pero yo lo que les quiero decir es porque como que para preguntarnos por qué la iglesia perseguida, por qué Dios la permite y cuál es el motivo. Y es bueno saber como reflexionar en estas cosas, porque yo he leído algunos libros o revistas y he escuchado, ¿verdad? Es como para que nuestra iglesia, la iglesia de este lado del mundo, despierte. Si nosotros buscamos en YouTube, vamos a encontrar muchos videos y verán cómo torturan y asesinan a muchos misioneros o muchos creyentes. Pero es impresionante que muchos de ellos, como cuando se convierten y saben que van a morir, mueren por la causa de su fe, por la causa de Cristo, y dicen que no me importa morir y sé a dónde voy. No le temen a la muerte. Nosotros a veces le tememos a la muerte, o nosotros a veces como que cualquier cosita ahora mismo con esto del COVID, tanto temor y tanta cosa de que no me vaya a morir, de que no me vaya a enfermar. Sin embargo, en estos lugares donde hay persecución, cuando la persona viene al Señor,
automáticamente piensan y creen, si muero hoy o si muero mañana, están tan convincentes, ellos saben que se van directamente al lugar donde Dios ha preparado para cada uno de ellos. Ellos saben que dónde van, ellos saben que le esperan una eternidad en Jesús. Siempre, si vemos en la historia, siempre ha existido la persecución. Para mí, miren cómo yo veo a Pablo. Pablo para mí era un ISIS. Si fuera hoy en día, porque él, si él existiera hoy en día, porque él perseguía a la iglesia. Pero yo termino diciendo que el apóstol Pablo, de la misma manera que el apóstol Pablo, cómo conoció a Jesucristo y cómo dejó de ser ese perseguidor de iglesia para ser y llegar a ser un apóstol. De la misma manera que Jesucristo derramó su sangre en la cruz por nosotros, la sangre de muchos hijos mártires derramada en diferentes países del mundo es un ejemplo y un recordatorio, ¿verdad?, de lo que Jesús hizo por nosotros. Si vemos, ellos son los verdaderos imitadores de Cristo. Tenemos que dejar de ser ciegos y ver solo mi mundo y dejar de ver solo mi mundo, mi vida, mi necesidad y mirar con los ojos espirituales para ver qué Dios nos dice con el panorama mundial y lo que estamos viviendo hoy en día. Con esto mismo del COVID, cómo Dios nos permitió que se paralizara el mundo, que nos encerráramos todos en cuarentena. Y yo pienso que no es para terminar como estábamos. No es para terminar y vivir en afanes, en programas, sino es para mirar y para tener una búsqueda tan personal y tan íntima con Él, para que Él nos dirija hacia el próximo paso de cómo nosotros vamos a continuar siendo sal y luz al mundo dentro de todo este panorama que estamos viviendo. Porque todavía Él nos sigue diciendo que nos espera que hagamos discípulos. Todavía Él nos sigue diciendo que salgamos. Todavía Él nos sigue enviando. Ahora, yo quiero contarles más o menos mi testimonio personal con esta introducción que les estoy dando. Hace unos años atrás, para ser específica, en el 2004, mi familia y yo nos fuimos de misioneros por 6 años a la Argentina. Y estábamos en estos 6 años que estuvimos trabajando con misioneros en la comunidad y haciendo diferentes tareas dentro del campo misionero. Lo que les quiero especificar es que lo que nos pasa en el último año, en el 2010 por ahí, mi hija mayor, llamada Isha, se enferma de cáncer y fallece a los 17 años. Nos vinimos para Estados Unidos a atenderla esperando que se mejorara, pero no fue así. Pero yo lo que les quiero contar es 3 experiencias que marcaron mi vida. Y que marcaron y me afirmaron en este llamado y en esta convicción de ir y hacer discípulo. Y me afirman de esta manera, me afirman de que a causa del dolor y la desesperación de ver a mi hija morir, yo al salir de hacia Argentina, hacia Orlando, en esta salida, estando yo, ¿verdad? Puedo contar tantas cosas de cómo fue el proceso, pero les quiero compartir que cuando yo estaba en el avión, que eso fueron cosas que me marcaron, cuando estaba en el avión que viajábamos desde Estados Unidos para acá, ella y yo solas, yo recuerdo que yo preparé una maleta con poquitas cosas, con las pijamitas, con las cosas necesarias, pero yo estando en el avión y viendo a mi hija al lado mío, ¿verdad? Estaba descansando dormida. Yo le preguntaba al Señor y decía llorando, Señor, ya no tengo nada, yo tuve que dejarlo todo. Dejé lo más que amaba, dejé mi casa, dejé a mi esposo y a mi otra hija para que completaran la tarea, para que mi otra nena terminara de estudiar. Vinimos con esta emergencia y estando en ese avión yo le decía al Señor, Señor, yo dejé todo, yo no tengo nada, ahora no tengo casa. Era como si estuviera deambulando. Y era como volver a empezar, ni tan siquiera, sabía que venía a Estados Unidos y veníamos directamente al hospital, pero no tenía un lugar, no tenía casa, sí que teníamos familia acá, pero mi vida en ese tiempo iba a ser
el hospital. Vivir en un hospital durante 2 años y medio más o menos, que fue que ella permaneció con vida, hasta que un poco más adelante, yo te diría que como unos muchos meses después, pudimos conseguir un apartamento. Pero a lo que voy es que mi hija, como otra de las experiencias que fue, que yo le preguntaba al Señor, ¿qué va a ser de nosotros ahora? Esta experiencia de perderlo todo, de dejarlo todo, de a veces, lo que les quiero decir es que a veces nosotros estamos como guardando tanta cosa, queriendo tanta cosa, y de momento sucede algo en la vida como que, mira, tienes que dejarlo todo y arrancar. En el caso mío fue la enfermedad, en el caso que les comparto de estas mujeres viudas, ¿no? Tuvieron que dejar su país, tuvieron que dejarle, fue mucho más fuerte, entiendo yo. Otra de las experiencias hermosas que tuve es que mi hija escucha a los ángeles cantar. Ya las últimas 2 semanas de ella tener vida, entre esas últimas 2 semanas, estando en el hospital, mi esposo le estaba leyendo la Biblia y ella empieza a escuchar un coro de ángeles cantando a unísono, cantándole al Rey de Reyes y al Señor de Señores, pero lo impresionante era que ella le cantaba, que ella escuchaba que cantaban como en diferentes idiomas, pero se oía una sola voz. Todos cantaban y era perfecto los tonos. Ella nos decía, estoy escuchando los ángeles cantar y estoy escuchando que cantan en africano. Y yo me preguntaba, ¿cómo ella sabe que es africano? Pues ella escuchaba que era africano. Ella escuchaba que cantaban en inglés, ella escuchaba que cantaban en español, que ella escuchaba que cantaban en portugués, en diferentes idiomas, dialectos. Escuchaba las voces afinadas, específicas, se oía como una misma, pero una misma voz que cantaban el mismo cántico en idioma de cada cual. Esto a mí me afirma y me dejó ver que lo que Dios y lo que nos espera dentro de todo, donde estaremos todas las naciones del mundo reunidos, cantando y escuchando la voz de Dios, cantando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Y esto a mí me afirma de que este trabajo que tenemos aquí en la tierra, de que este tiempo es necesario, de que nosotros estemos enfocados y llegando y hacer aquello lo cual el Señor nos mandó a hacer. Ahora mismo tal vez estamos usando las redes sociales, pero podemos, dentro de las redes o dentro de las estrategias que el Señor nos dé, por eso es importante que oremos, porque el Señor dijo orar para que envíe obreros, para seguir orando, para que sigan llegando obreros y podamos llegar a diferentes lugares, para que todos estemos reunidos en el tiempo final o cuando Dios nos llame a su presencia, reunidos cantando con un tono, o sea, una misma voz unísono, cantando en nuestro idioma una misma canción al Rey de Reyes y Señor de Señores. La otra experiencia que dije que 3 experiencias que me marcaron fue cuando no tenemos fuerza, cuando nos encontramos débiles, cuando nos encontramos que no sabemos qué hacer. Cómo el Señor te da fuerza en medio de tu debilidad. Él le dijo a Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Y ahí yo vi el poder de Dios. Yo tuve que preparar a mi hija de 17 años para que partiera con el Señor. Le tuve que decir, Isha, te vas con el Señor te viene a buscar. Es como si te fueras a un viaje misionero largo, ¿verdad? Para siempre. Y yo en algún momento estaré y me reuniré contigo. Nosotros nos reuniremos contigo en algún momento. Pero en ese viaje tú te adelantas y allí el Señor te va a esperar y Él te va a poner el pelo largo que tú anhelas tener, porque ella estaba enferma de cáncer y ella se había quedado sin pelo, le habían amputado su brazo derecho y parte de su hombro a causa del cáncer. Y yo le decía eso, el Señor ponía esas palabras en mi corazón, que le hablara y le dijera exactamente, te espera
ese recibimiento como si fuera a ganar del premio Nobel espiritual. ¿Por qué? Porque el premio Nobel, porque ella siempre estuvo muy pendiente al premio Nobel, de la gente que se ganaba el premio Nobel, y siempre le gustaban las historias de las personas que ganaban el premio Nobel. Así que la preparé y le hablé y le dije de lágrimas, porque ¿verdad? Estoy viendo a mi hija, estoy despidiendo a mi hija. Le dije en lágrimas, te vas con él, te espera esto, y allí la van a recibir vas a tener tu traje blanco que tanto anhelas y la vida que tú tanto anhelas. Es como un viaje espiritual, es como un viaje misionero que te va, ¿verdad? Ese va a ser tu trayectoria, tu jornada. Y para mi sorpresa, las dos agarradas de la mano, de la única mano que ella tenía, agarradas las dos de la mano, mirándonos fijamente a los ojos, con lágrimas en los ojos, ella me dice, mami, para mí es un privilegio que Dios me mande a buscar a los 17 años, siendo tan joven. Así que esto fue una de las experiencias que me marcó mi vida, porque nosotros como padres, primeramente que es muy difícil entregar un hijo. Si no llega a ser por la ayuda del Espíritu Santo que me dirigió a esto, hubiese sido tal vez diferente, porque ese miedo ¿verdad? A perder lo que tenemos, ese miedo de la separación, ¿no? Cuando estamos a borde de la muerte, o que como tenemos algunos, ese temor que da de lo desconocido cuando hablamos de muerte, le pasa a ella, le pasaba, y eso ya lo sentía, ¿verdad? Y Dios me dio esa fuerza. Inclusive cuando ella escuchó a los ángeles cantar, que ella vio y escuchó, ella dijo, ya no tengo miedo, porque ella ya sabía que él esperaba y donde ella iba a estar, porque ella era una adoradora, ella le cantaba al Señor, y ella sabía que ella iba a cantar eternamente ante el Padre, ante el trono de Dios. ¿Cuál es mi meta con todo esto? Ya resumiendo, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la prioridad de Dios hoy? ¿Cuál es la prioridad de Dios para ti? ¿Cuál es la prioridad de Dios para tu iglesia? Dice la palabra que Él ama al mundo y entregó a su único Hijo. Cuando vemos a la iglesia hoy, vamos a orar por cambio, por desafío, vamos a orar por transformación. Miren, yo personalmente a veces la iglesia acostumbra orar para que la gente se convierta. Yo pues todo también oro por eso, pero yo ahora oro que Dios transforme los corazones. Yo oro para que entremos en una relación más profunda. Oro por hambre, para tener hambre de conocer más profundo y anhelo de salvar al mundo. En 2 de Corintios 5, del 18 al 20, nos habla de la reconciliación, de que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que estando en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo con Él mismo y encargarnos a nosotros, a ti y a mí, el mensaje de la reconciliación. Y por eso nos dice que somos embajadores, que somos embajadores. Un embajador representa el país de donde vive, ¿verdad? Que nosotros somos embajadores, y nos dice que en el nombre de Cristo roguemos que se reconcilien con Dios. Así que esto es el plan de Dios en nuestras vidas, esto es parte de las prioridades de Dios, esto es parte de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El objetivo es que conozcamos, ¿verdad? Que obedezcamos, que usemos tal vez nuestros talentos y nuestra ¿verdad? Nuestra preparación, nuestra formación, y busquemos la manera y oremos para que el Señor nos enseñe a orar y nos dé las herramientas para poder llegar a aquellos que aún no le conocen. Así que esta es mi reflexión de este día. Les bendigo con todo mi corazón y espero que estén bien en salud y que sigan prosperando espiritualmente, emocionalmente y en todas las áreas de su vida, alma, espíritu y cuerpo. Dios les bendiga, bendiciones.